Hermanos y hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les estoy hablando en el nombre del Ministerio de Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo, y en esta tarde tengo el inmenso placer de poder llevarles un nuevo mensaje, y me encantaría que ustedes pudieran estar conmigo hasta el final del mensaje. Yo sé y tengo conciencia de que muchas veces los mensajes míos son un poquito largos, pero la verdad de las cosas es que realmente es tanto el amor que tengo por Jesucristo y por Dios que me obligan en cierta forma a hablar un poquito más de lo que quizás tendría que hablar. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a tocar un tema que apenas yo diga el nombre del título de este mensaje, hay muchos que se van a asustar, que van a temblar y que quizás no quieran mirarlo. Se va a llamar este mensaje La Revolución de Jesucristo. Y cuando yo digo la palabra revolución, me imagino que muchos de ustedes no quieren seguir mirando, porque lamentablemente en este mundo inmundo y caótico en que vivimos, la palabra revolución tiene un significado muy feo. Pero realmente, si nosotros vamos a los diccionarios teológicos y seculares, vamos a ver que la palabra revolución tiene un significado que voy a leer, que se dice: es un fundamental cambio en una sociedad o en un pueblo. En otras palabras, es un cambio fundamental que un pueblo entero, como en aquella época podrían ser los judíos, se llevaría a cabo. Es un cambio de corazón y es un cambio de mente. ¿Por qué estoy llamando el cambio que Jesucristo hizo en este mundo con la palabra revolución? Vayamos a un reconocido diccionario, como dije primero. Yo les di una definición y ahora les voy a dar otra. Revolución significa, y esto lo encontré en un diccionario cristiano, un movimiento designado para efectuar cambios fundamentales en una sociedad. Eso es revolución. Y aquel que empezó con uno o dos seguidores, aquellos dos que le dijo síganme, nunca soñó que la revolución que él comenzaba iba a terminar no solamente con millones, pero con billones de personas que lo seguirían. Quiere decir que la revolución de Jesucristo realmente funcionó bastante bien. En uno de los poemas que escribió el famoso poeta Guthrie, dijo algo en cierta forma, no exactamente, pero yo voy a ponerlo en términos claros. Cuando Jesús llegó al pueblo, todos los trabajadores humildes y campesinos creyeron sinceramente lo que él dijo. Pero los usureros, los banqueros, los ladrones y los fariseos, que eran parecidos a todos ellos, lo llevaron a morir a la cruz. El famoso teólogo John Crossan tiene una idea más complicada, pero no diferente, del Jesús que hablamos y su mensaje. Si Jesús hablaba solamente de una cosa linda y de algo hermoso y de flores y mariposas y chocolate, no creo que los campesinos, los trabajadores, los humildes, los esclavos, los sufridos tuvieran interés en escucharlo. Ni tampoco creo que los romanos lo tomarían muy en serio y no se preocuparían por él. Por lo tanto, pienso que Jesús decía y hacía cosas que pasaban, pero que sobre todas las cosas le decía a la gente que hicieran las palabras que él decía. Y ahí empezó el problema. La verdad es que Jesús estaba construyendo un movimiento, y aquí yo le llamo revolución, para darle poder a los pobres, a los sufridos, a los humildes, a los campesinos, a los trabajadores, diciéndoles a ellos
esto es lo que ustedes deben de empezar a hacer. Ustedes tienen que empezar a tomar sus vidas en sus propias manos. Y ustedes tienen que amarse uno a los otros. Y ustedes tienen que sanarse uno a los otros. Y ustedes tienen que ayudarse uno a los otros. Ahí mismo empezaba Jesucristo a construir comunidades de hermanos que se amaran unos a los otros. Algo que en aquel tiempo era inconcebible. Yo creo que curarse o sanarse es crucial para entender por qué los humildes escuchaban y seguían a Jesús. Jesús los animaba a ellos a que repartieran la comida entre sí, ya que la comida en aquella época era escasa y no como ahora en la sociedad que vivimos, y ya que la comida no era abundante, algo que quizás no significa mucho para nosotros en estos momentos, pero sí mucho para ellos en aquellos momentos. Jesús les decía que eso, amarse uno a los otros, ayudarse uno a los otros, sanarse uno a los otros, era el reino de Dios. Él decía que era el comer en unidad, así como curarse en unidad, así como ayudarse en unidad, hacer todos juntos y reconstruir una comunidad entre los humildes y así sentirse, escuchen bien esto, fuertes y poderosos. Fíjese la revolución de Jesucristo. Él quería hacer de una forma que aquellos que eran pobres, que eran humildes, que eran marginados, que eran mirados como de tercera clase, si se unían y hacían comunidad bajo el reino de Dios, se iban a sentir fuertes y poderosos. Jesús nunca se estableció en un lugar. Es cómico, pero Jesús nunca tuvo una casa, nunca tuvo un caballo, nunca tuvo un camello. Nunca tuvo, yo creo, más de 2 pares de sandalias, yo creo que tuvo una sola túnica, nunca escribió un libro. Y sin embargo, fíjense hasta dónde ha llegado Jesús. Y nunca envió tampoco mensajeros que fueran y le trajeran noticias cómo andaban las cosas por ahí o por allá. Sin embargo, él enviaba a los discípulos a que se vistieran y actuaran con la humildad que él lo hacía y que siempre predicaran el reino de Dios y las buenas nuevas. A él no le importaba ser el dueño de su movimiento. Sin embargo, él se sentía y actuaba igual que todos los demás. Y cuando digo esto, quiero que se acuerden de algo, pero muy, muy, muy poderoso. Cuando Jesucristo le lavó los pies a los discípulos, acuérdense de algo que quiero que no se olviden nunca. Jesucristo le lavó los pies a Judas, a quien él sabía perfectamente que lo iba a traicionar. Jesucristo tuvo la humildad de lavarle los pies a Judas. Él no tenía interés en ser el más grande. Y eso no es para todos los líderes. Yo ni siquiera creo que Jesucristo estaba muy contento con la palabra discípulos. Y le voy a decir por qué. Porque en griego la palabra discípulo significa estudiantes. Y estudiantes de un maestro. Y esto presenta que el maestro es un director. Y yo creo que Jesús prefería considerar a los discípulos como compañeros, como hermanos y como amigos. Porque su mensaje era más parecido a decir esto: yo no tengo dominio sobre nadie, sino que ustedes, los que me siguen, son mis hermanos y mis hermanas. Qué lindo si hoy en día nosotros pudiéramos tener en este mundo
los líderes de nuestros pueblos, los líderes de nuestros gobiernos con esa actitud. Los hombres que Jesús enviaba por los caminos eran enviados a curar, sanar y enseñar los mandamientos de Dios. En pocas palabras, pienso que Jesús era un sabio, indudablemente. El que sana el cuerpo tiene que venir, el sanar el cuerpo tiene que venir primero cuando estamos tratando con gente humilde y pobre, campesinos y desvalidos, porque para ellos el cuerpo era lo primero. Muchos querían saber qué era lo que el reino de Dios podía hacer con sus cuerpos. Y esa es una de las razones que tanta gente lo seguía a Jesucristo, porque se imaginan que en aquella época no habían los doctores que tenemos hoy en día, los hospitales, las clínicas, y la gente tenía que recurrir a 1000 cosas diferentes para cuidar su cuerpo. Y no se olviden que un cuerpo que está enfermo, que tiene dolor, que tiene sufrimiento, no puede pensar y razonar muy bien en las nuevas y en los mandamientos que nos pueden estar queriendo imponer en nuestros corazones. Así que primero, ustedes van a ver que Jesucristo performa cientos, y la Biblia dice que todo lo que ha hecho no alcanzarían todos los libros del mundo para explicarlo, así que me imagino que habrá curado miles de personas. Y todas esas personas que Él curó entonces les pudo dar la palabra de Dios. Querían saber que eso podía hacer también aliviar sus deudas, por la simple razón que en aquella época de los romanos habían unos sistemas bastante feos referente a las deudas que la gente tenía. Mucha de la gente que debía deudas terminaban ellos y su familia en cárcel hasta que pudieran pagar hasta el último centavo. La gente era pobre y todos tenían deudas con alguien, y la gente que les daba algún dinerito los abusaba y los usaba y era bien fea. Y esa era una de las cosas que Jesucristo le recomendaba cuando se trataba de las deudas. Pero no solamente le recomendaba no tener deuda, pero le recomendaba a ellos, como sucedió en una parte de Mateo, en el cual si hay alguien que tiene una deuda contigo, lo perdones como Dios te ha perdonado a ti. A Jesucristo le interesaba lo que el Padre nuestro dice. Dice, danos el pan de cada día y recuérdanos de perdonar a nuestros deudores. Es seguro que Jesús podía siempre encontrar una audiencia entre los pobres, los desvalidos y los humildes que lo seguían por miles y miles. Él hablaba de cómo se podía ayudar a sí mismo y a cada otro hermano. Es decir, nosotros decimos hoy en día, cuando alguien tiene necesidad, no le des un pescado, sino enséñales a pescar. Robert Fork es un escritor que dice: es difícil no ver la tremenda dimensión espiritual en el corazón de Jesús, en lo que Él decía y hacía. Y ahí está el punto, y hacía. Cuando en verdad nunca acumuló nada para sí. Jesucristo nunca tuvo nada. ¿Y tú sabes cuál es la prueba de que nunca tuvo nada? Cuando los fariseos trataron de entramparlo con la famosa moneda, él tuvo que pedirle a una persona si le prestaba una monedita que tenía la imagen de César, para decir sus famosas palabras acerca del darle a César lo que es de César. Quiere decir que ni siquiera tenía una monedita, una cobra, un
centavos, vamos a decir, mejor dicho, estoy hablando un poco en americano y no me gusta. Pero quiere decir que él no tenía ni siquiera una monedita. Jesús nunca guardó nada para el futuro. Y aquí yo quiero que ustedes piensen muy bien. Yo sé que todos nosotros tenemos, no todos nosotros, gran mayoría de la gente, sobre todo en Estados Unidos y en algunos otros países, tienen su cuentita de ahorro en el banco para cuando se jubilen y poder tener algún dinerito cuando llegamos a viejo. Nos preocupamos por lo que va a pasar mañana con mi hijo, con mi hija, con mi nuera, qué va a pasar con mi tío, con mi papá, qué va a pasar con esto, con aquello, con lo otro. Y Jesucristo nos dice en cierta forma en Mateo: no te preocupes por mañana, porque mañana va a traer su propio peso. Y lo que nos quiere Jesucristo decir es que vivamos día por día, porque no tenemos idea lo que va a pasar mañana. Y más les digo, hay una canción muy bonita que dice: y mañana la voluntad de Dios se desarrollará para mí en cada momento. En otras palabras, mañana ya está Dios ahí y ya sabe el plan que tiene para ti. Así que no te preocupes tanto como hacía Jesucristo en mañana. Jesús realmente vivía totalmente dependiendo en la providencia divina de su Padre. Y ahí está el secreto de todo este mensaje y el secreto de toda la vida de Jesucristo. Jesucristo caminó todos los años de su misión y todos los años anteriores con total paz, con total tranquilidad, con total claridad en su mente, porque todo se lo dejaba a su Padre y dependía totalmente de su Padre. En otras palabras, como un mensaje que yo hice hace unas semanas atrás, él le dejaba todo en las manos de su Padre y por lo tanto no se preocupaba. Inclusive Jesús predicaba que el acumular cosas materiales podría ser muy peligroso y dañino. Y él dijo algo que está en la Biblia y que es una gran verdad. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo si con eso pierde su alma? Algo para pensar, algo para hacer un silencio y pensar un poquito. Cuando queremos aquella casa con 2 piscinas, 2 autos, tener más dinero en el banco, comprarnos un auto de lujo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado porque podemos tener muchas cosas materiales, pero recuérdense, perdone por decir eso en inglés, recuérdense que el cuerpo es materia y a Dios no le interesa la materia ni lo material, porque nuestro cuerpo va a ser comida de gusanos muy pronto. A Dios le interesa el alma y el espíritu. Y si tienes muchas cosas materiales y pierdes el alma, no creo que a Dios le va a gustar mucho. Pero Jesús sabía que para llevar las buenas nuevas a todos los rincones del mundo necesitaba un grupo de compañeros y confidentes que hicieran y dijeran lo que él decía, y ese fue el principio de la verdadera revolución. Ahora, ¿quién fueron los compañeros y cómo él los encontró? Ustedes saben la historia de Jesucristo. Ustedes han leído Mateo 5, 6, 7, que es donde está toda la historia de Jesucristo, y han leído todo Mateo de arriba para abajo y Juan. Y saben perfectamente cómo empezó. Cuando terminó Juan el Bautista de bautizarlo, empezó a caminar, fue 40 días al desierto, fue tentado por Satanás, y cuando salió de allí apareció 1 o 2 hombres que andaban por ahí, y él simplemente le dijo: síganme. Y si sería tan grande la autoridad de él que los hombres no pesaron 2 minutos y lo siguieron. Bueno,
Quiere decir que los hombres que Jesucristo consiguió para ser su grupo, para ser su equipo, vamos a decir, como si estuviéramos hablando de fútbol, porque eran 12, sobraba uno, eran hombres que eran pescadores, que eran gente que colectaba impuestos, habían otros que ni siquiera habían terminado la escuela y otros que ni siquiera habían ido a la escuela. Por eso me río hoy en día cuando tantos pastores se enorgullecen y se llenan de arrogancia diciendo que tienen un doctorado en esto y un doctorado en aquello, cuando aquellos pobres hombres que Jesucristo eligió para seguirlo eran gente que ni siquiera tenían mucha educación. Y sin embargo, esos fueron los hombres que Dios eligió, no solamente para hacerlos sus discípulos personales, sino para ser los hombres que cuando Jesucristo se fuera con su Padre al cielo, llevaran por el mundo la cristianidad, y gracias a ellos nosotros hoy seguimos a Jesucristo. Así que los compañeros que eligió Jesucristo no fueron los intelectuales, no fueron los supereducados, no, fueron la gente humilde, pobre, sufrida, y esos son los que hoy en día tendrían que ser los grandes pastores de nuestra vida. Entonces, Él eligió a sus hombres, y yo voy a tratar de buscar aquí, porque le estoy hablando, pero a la misma vez estoy moviendo mi computadora para ver dónde es que sigo con las palabras. Ustedes van a tener un poquito de paciencia, porque siempre que hago algo por Jesucristo, tengo la costumbre de hacer algunas notas, y a veces las notas no están en relación correlativa a como yo quisiera que estuvieran, y entonces a veces tengo que buscarlas. Les quiero buscar un momento en el cual Jesucristo atendió a Lázaro. Bueno, ya veo que no encuentro esas palabras, pero vamos a seguir adelante. Un poco tiempo más tarde, Jesús performa en la misma ciudad de Cana la sanidad de un niño enfermo. Jesús estaba así demostrando su divinidad. A pesar de que fue echado de su pueblo Nazaret, y aquí es algo para que todos tengamos en cuenta, donde decimos nosotros que ningún profeta es recibido en su propio pueblo, y es verdad. Nazaret, que fue el pueblo que lo vio crecer, el pueblo donde estaban sus amigos, no quisieron saber nada de Jesús. Inclusive se fue y dijo: no pude hacer nada en Nazaret porque ninguno de ellos creyó en mí. Eso es para que vean la naturaleza humana de todos nosotros, y tengamos mucho cuidado con eso. Jesús siguió haciendo y trabajando milagros alrededor de los pueblos cercanos. En aquellos momentos, Jesús seguía haciendo más que una revolución global. Era un movimiento regional. Su territorio espiritual se desarrollaba alrededor del mar de Galilea. En aquel momento existían algunas importantes ciudades, como por ejemplo Capernaum en Bethseba, las cuales tenían alrededor de 25.000 pobladores, que era muchísimo para aquella época. Y también Jesús visitaba pequeños pueblos de pescadores que tenían 300, 200 personas. Fue en esa región
que la misión de Jesús fue fundamentada. Fue en esta región que Jesús, y vuelvo otra vez a lo que dije anteriormente, los hombres que reclutó, eligió 5 de los 12 discípulos, inclusive a María Magdalena, que venía de una villa de Galilea. El agua parece tener una tremenda asociación con Jesucristo. Una gran mayoría de los milagros hechos por Jesús fueron hechos cerca del agua. Alguien dijo que Dios se mueve en el agua. No tengo seguridad, pero alguien lo dijo. Fue en esa región que Él transformó agua en vino. También aquí Él alimentó a miles, no solamente con 5 pedacitos de pan, sino con 2 pececitos. Fue también en esta región donde Él calmó una tremenda tormenta en el medio del mar. También recordaremos que fue en este mar donde Él caminó sobre el agua. Al lado de este mar, Jesús predijo muchos de sus mensajes. También cerca de allí, en las colinas, Él nos regaló el más maravilloso de los sermones del universo, que es el famoso Sermón del Monte que yo tanto quiero. Fue allí que Él usó una red de pescadores para enseñarle a los pescadores cómo pescar. Ahora, lo que quise decirle con todos estos comentarios y con todas estas palabras que esbojé, es hacerle ver la cantidad impresionante de milagros y transformaciones que Dios hizo en el corazón, el alma y el cuerpo de miles y miles de personas, de aquel pueblo que estaba empezando a gozar de una nueva revolución de Jesucristo, pero que fue la razón contrariamente a la que enardeció y le hizo nacer odio en el corazón de los fariseos, los políticos y toda la gente mala que estaba alrededor de ellos. Jesús no solamente resucitó a Lázaro, pero esto lo hizo para que mucha gente judía que estaba allí, y muchos de ellos inconversos, pudieran ser testigos de esto. Cuando le dijeron a Jesús que Lázaro, su amigo impresionante, estaba enfermo, Él no fue inmediatamente corriendo a sanarlo como cualquier quizás otra persona podría haber hecho. Esperó 4 días y lógicamente que las hermanas María y Marta estaban bastante enojadas, y estaban enojadas porque le avisaron a Jesús que Lázaro se estaba muriendo y Él no venía. Pero lógicamente que Jesús es Dios y Él sabe lo que va a ser mañana, que nosotros no lo sabemos. Y la razón que vino al 4.º día es para que el milagro que Él hiciera fuera tremendamente más grande de lo que la gente pudiera esperar. Así que cuando Jesús levantó a Lázaro, creo que le habrá dicho en mi propia forma de pensar: Lázaro, levántate y anda, y salió. Todos esos judíos que estaban en el funeral y que habían venido a acompañar a Marta y a María, pudieron ver el impresionante milagro de levantar a un hombre muerto a la vida y sacarlo de la oscuridad a la luz. Y muchísimos de ellos se convirtieron y siguieron a Jesucristo, y otros, lamentablemente, como en toda situación humana, salieron corriendo a contarle a los fariseos lo que había hecho Jesucristo, y eso comenzó el ansia de querer matar a Jesucristo, aunque los libros no lo especifiquen especialmente. A pesar de que el divino acto de Jesús de traer un hombre de la muerte a la vida trajo a muchos judíos al lado de Jesús, nunca se olviden que hubieron otros, como
en todas las cosas humanas hay buenos y malos, que fueron a decirle a los enemigos de Jesús que era tiempo quizás de matarlo. Y la respuesta de los fariseos fue muy fácil. Si dejamos a este Jesús solo, sin molestarlo ni matarlo, pronto todo el mundo comenzará a creer en él, y los romanos vendrán con su ejército y nos destruirán a todos, y perderemos todas las posiciones, el dinero y el prestigio que tenemos en el pueblo. Ellos se pensaron solamente en ellos. Ellos no pensaron en la gente pobre, en los humildes, en los desvalidos, en los enfermos. Ellos pensaron solo en sus posiciones materiales. Vendrán y destruirán dos cosas. Y fíjense en aquí las palabras de la Biblia: nuestras posiciones y nuestra nación. Cuando dijeron nuestra nación fue una excusa tonta, porque lo que más le importaba eran nuestras posiciones, las posiciones que tenían de ser grandes señores en aquel pueblo y de tener mucho dinero. Esa era la preocupación que tenían, porque la revolución de Jesucristo estaban creciendo. Desde entonces las cosas empezaron a ponerse muy mal y comenzó la búsqueda de un plan para matar a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo fue 5 veces a Jerusalén sin miedo ninguno, con la paz, con la fe, con la esperanza y con el amor característico de él, y nadie lo tocó. En su camino a la capital, Jesús caminaba con sus discípulos cuando él encontró a un hombre ciego, y realmente ciego. Tanto Mateo como Marcos y Lucas en sus evangelios describen este episodio en forma muy diferente, pero esto no importa porque los tres están de acuerdo en ese milagro. Este hombre ciego tuvo fe de que Jesús lo podía sanar, como tuvieron miles de otras personas. Y así fue. Jesús le devolvió la vista al ciego, pero Jesús le dijo: hombre, tu fe te ha sanado. Y esa es una de las frases características de Jesús en la Biblia. Mujer, hombre, tu fe te ha sanado. Ahora ve por tu camino, le dijo. Y el hombre que era ciego, pero ahora veía, decidió unirse a la cantidad de discípulos y seguidores que tenía Jesucristo y lo siguió. Ahora, la pregunta que quiero hacer es esta: ¿acaso todos nosotros, antes de venir a Jesús, no éramos también ciegos, y después de seguir a Jesús, aún hoy seguimos teniendo algunas nubes, alguna neblina en los ojos que no nos dejan ver bien? ¿O ya vemos perfectamente? Qué grande sería la cantidad de gente siguiendo a Jesucristo cuando Él entró en la gran ciudad una semana antes de su muerte. La verdad que ningún teólogo puede decir exacto cuánta gente sería, pero sí sabemos que eran muchos, y que esos muchos, de acuerdo a la mente de los fariseos y los romanos, podrían causar una revuelta popular. Y entonces, desde ese momento, el destino de nuestro Señor Jesucristo quedó plasmado para siempre
en la mente de sus enemigos, que también eran muchos. Los enemigos de Jesucristo querían matar su revolución. Los enemigos de Jesucristo querían matar a Jesucristo por temor que el pueblo viera la verdad de los mandamientos y el corazón de Jesucristo y los malos terminaran enterrados. Por eso lo quisieron matar. Allí comenzó la pasión de Jesucristo. Y quiero que entiendan que pasión significa sufrimiento. Fue una semana de sufrimientos, de dolor, de tortura, de llantos, de muerte. Pero estos dramáticos y crueles eventos de esta semana no hicieron más que inmortalizar a Jesucristo con su divina y todopoderosa victoria de su triunfo. Y el triunfo fue sobre la muerte, sobre sus enemigos y sobre Satanás. Amén. A través de esta horrible y dolorosa pasión, Jesucristo experimentó como humano un sufrimiento horrible y espantoso. Él podría haber evitado esa muerte con su naturaleza divina. Jesucristo estaba indudablemente en aquel momento convertido en un ser humano como yo y como tú, con sangre, con huesos y con carne. Pero aún así, Jesucristo tenía dentro de sí su capacidad divina. Entonces quiere decir que Jesucristo en un segundo podía haber llamado ejércitos de miles de ángeles, y en un segundo los ángeles lo podían haber sacado de la cruz y haberlo llevado a caminar por las montañas, entre los árboles, lejos de todo el mundo sin ningún problema. Pero tenemos que acordarnos, y este es lo más importante quizás del mensaje, tenemos que acordarnos cada momento de dolor, cada momento de sufrimiento, cada momento de aflicción, cada momento que nos quieren, que nos abandonan, cada momento duro de nuestra vida, de que Jesucristo decidió morir como un ser humano en la cruz, sin ir y recurrir a su capacidad divina, para que el mundo supiera que el amor y el perdón eran las cualidades más grandes del universo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Jesús vino a este mundo rebelde, porque tú y yo éramos rebeldes y enemigos de Dios, a una sola cosa: a forjar una revolución para salvar a los pecadores como nosotros y sacarnos de la oscuridad a la luz. Jesucristo vino a este mundo solo por eso. Y ahora, para terminar esta charlita que hemos tenido, que quizás ha durado un poquito más de lo que yo pensaba y les pido perdón, les quiero hacer una pregunta final, y con esta pregunta los voy a dejar y ustedes van a meditar esta noche y preguntarse: ¿tendrá nuestro corazón el coraje y la humildad de compartir con otras personas que no conocen a Jesucristo la revolución
de Jesucristo? Esta pregunta se la contestan ustedes esta noche. Yo les doy gracias, hermanos y hermanas, por haberme escuchado. Antes de yo hablar estas palabras, estuve orando y pidiéndole al Espíritu Santo que fuera Él quien me guiara en cada una y todas las palabras, así como que estuviera en sus oídos y sus mentes, para que también pudieran internalizar cada una y todas las palabras. Yo sinceramente le pido a Dios que lo llene a todos ustedes de todas las bendiciones.